Impactante vídeo de una cámara de vigilancia policial que revela algo más que un simple arresto. Una agente de policía de 30 años y el jefe de policía, mucho mayor que ellos, pillados intimando en su coche de policía mientras estaban de servicio. Las cámaras de videovigilancia han captado cosas bastante salvajes, pero nada te preparará para lo que estás a punto de ver. El propietario en Colorado Springs está en problemas con la ley sobre lo que fue sorprendido haciendo en el apartamento Attendance bizarro, la policía. Dice Carlos Key, Hado utilizó la cama inquilinos para tener relaciones sexuales. Un intento de asesinato. Cripps hipnotizar a sus clientes para el sexo. Me insistirás en que te toque de cualquier forma que te produzca placer e incluso imágenes que salvan a un hombre de una larga condena de cárcel. Las cámaras de seguridad captan los momentos más salvajes. Hemos tenido que ralentizar este vídeo solo para mostrarte las imágenes de las cámaras corporales de la policía en las que aparece el ahora excomandante superior de policía todavía con la camisa y la placa puestas mientras mantiene relaciones sexuales con una mujer dentro de su despacho. Estas son personas que no sabían que una cámara les estaba observando. Cámara oculta en el baño Airbnb. Reportero. Lo que debería haber sido un divertido fin de semana para celebrar el cumpleaños de Jamie Gladman rápidamente tomó un giro oscuro. Reportero. Gladman reservó un Airbnb en Sechelt para mediados de marzo un día en la estancia. Uno de sus amigos sintió la necesidad de comprobar si había cámaras. Se suponía que iba a ser una memorable escapada de cumpleaños para un grupo de amigos, pero pocos sabían que sus vacaciones de ensueño se convertirían en una pesadilla. Jamie Gladman, residente en Vancouver, había reservado un Airbnb en la pintoresca Sunshine Coast para celebrar su 30 cumpleaños. Con buenas críticas y puntuaciones, el alojamiento parecía la opción perfecta para alojar a su numeroso grupo de 13 personas y a sus 2 compañeros peludos. Tenía unas 15 críticas, pero muy buenas, así que pensé que era un sitio nuevo, pero con buenas críticas y valoraciones. Parecía bonito, así que lo reservé, y no tardé en mantener correspondencia con el anfitrión, así que no vi ningún problema, dijo Gladman a la prensa. La emoción se apoderó del ambiente cuando el grupo llegó al Airbnb de Sechelt. Fueron recibidos por un exterior impresionante, rodeado de exuberante vegetación y una impresionante vista de la costa. Pero cuando entraron, sus impresiones iniciales se volvieron amargas. Lo primero que notamos fue la limpieza, o más bien, la falta de ella. La casa estaba sucia, y estaba claro que no se había limpiado adecuadamente antes de nuestra llegada. No era el ambiente acogedor que esperábamos. La decepción no terminó ahí. El anfitrión, que había sido receptivo durante el proceso de reserva, de repente dejó de responder a sus mensajes. La preocupación empezó a surgir cuando el grupo se dio cuenta de que se habían quedado sin ningún medio de comunicación con el anfitrión. Mientras exploraban la casa, no pudieron evitar fijarse en la peculiar colocación de las obras de arte. Había obras de arte al azar, colgadas en lugares extraños, y en algunas habitaciones incluso había grandes e imponentes obras de arte clavadas en las paredes. La atmósfera inquietante siguió creciendo cuando una de sus amigas decidió ducharse en uno de los cuartos de baño. Pero lo que descubrió al salir de la ducha dejó a todos boquiabiertos. En la condensación del espejo del baño pudo ver claramente un insulto racial. Las grietas en su experiencia Airbnb eran cada vez más evidentes, y el malestar del grupo creció. Fue entonces cuando una de las amigas, Becca, recordó un vídeo que había visto recientemente sobre cámaras ocultas. Empezó a sospechar que podía haber algo más en su inquietante experiencia. Becca había visto un vídeo en el que se hablaba de cámaras ocultas y de cómo pueden encontrarse en lugares inesperados. Fue entonces cuando empezó a investigar más a fondo, comprobando enchufes y otros posibles escondites. Acababa de ver un vídeo, creo que el día anterior, en el que se hablaba de las cámaras ocultas, de lo pequeñas que son y de cómo pueden encontrarse en cualquier lugar, como en la alcachofa de una ducha o en un enchufe, y sus sospechas se confirmaron. Becca descubrió una cámara oculta en el baño, discretamente colocada en un enchufe y orientada hacia la ducha. La sorpresa y la incredulidad que invadieron al grupo fueron indescriptibles. Reportera, siguiendo sus instintos esa noche, revisó toda la casa, incluido el baño. Reportero, sus amigos observaron y grabaron mientras ella desenroscaba la tapa de una toma de corriente que no funcionaba tras una inspección más minuciosa. Reportero, el grupo encontró lo que creían que era una pequeña cámara de vídeo, la lente apuntando directamente a la ducha. Con la cámara oculta al descubierto, el grupo se sintió vulnerable y violado. Sabían que tenían que actuar, pero en mitad de la noche, en un lugar desconocido, no sabían qué hacer. A pesar del miedo y la incertidumbre, el grupo encontró consuelo en su número y en la presencia de sus 2 perros.
Sabían que tenían que denunciar el incidente y llamar la atención sobre esta invasión de la intimidad. Decidido a abordar la situación, Jamie se puso en contacto con la RPMC de Sunshine Coast para denunciar la invasión de la intimidad. Esperaban que, denunciándolo, podrían evitar que otros fueran víctimas de una violación similar. El grupo compartió su impactante experiencia con la RCMP, proporcionándoles todos los detalles del descubrimiento de la cámara oculta y los demás problemas que encontraron durante su estancia. El grupo también se puso en contacto con Airbnb, la plataforma a través de la cual habían reservado el alquiler. En una declaración a la prensa, Airbnb confirmó que prohibía las cámaras ocultas y que había devuelto el dinero a los huéspedes mientras investigaba la denuncia. Airbnb también confirmó que el anuncio de la casa se había suspendido mientras continuaba la investigación. A close call. Reportero. Arman Premji, estudiante de la USC, acusado de violación tras una noche de juerga en un bar fuera del campus. Pero él dice que el vídeo de seguridad de la noche del 1 de abril, tomado en Banditos, demuestra que es inocente. En un impactante giro de los acontecimientos, un estudiante de la USC de 20 años, Arman Karim Premier, fue acusado de los atroces delitos de drogar y violar a una mujer de 19 años en su dormitorio. El incidente ha conmocionado a la comunidad universitaria y ha suscitado serias dudas sobre la seguridad en el campus. Sin embargo, las grabaciones de las cámaras de seguridad acudirían en ayuda de Premji a medida que avanzaba el caso. El estudiante de Mumbai, India, fue acusado en Los Ángeles de violación por consumo de drogas y penetración sexual con objeto extraño. Sin embargo, mantuvo su inocencia y se declaró inocente, y su fianza se fijó en $200,000. ¿Cómo ocurrió todo? Según los fiscales, en algún momento después de la 1 de la madrugada del 1 de abril de 2017, Premji estaba solo con una mujer de 19 años, también estudiante de la USC, en su dormitorio. Los fiscales alegan que la víctima femenina estaba incapacitada por algún tipo de sustancia intoxicante. La compañera de cuarto de la mujer entró en la habitación en medio de la agresión. Premji se levantó bruscamente y fue al baño. Cuando regresó, la compañera se encaró con él y se marchó. El estudiante de Administración de Empresas fue detenido al día siguiente por la policía de Los Ángeles. Sus males no acabaron ahí, ya que el mes pasado fue expulsado por la fraternidad Kappa Sigma tras hacerse pública la noticia de su detención. Pero aún hubo más consecuencias, ya que fue expulsado de la USC cuando la Oficina de Equidad y Diversidad le consideró responsable de violaciones de la política. Afortunadamente, el juez declinó la petición de la Fiscalía de fijar la fianza en $1 millón en una vista celebrada el martes, optando en su lugar por una fianza de $200,000. Premji se enfrentaba a un máximo de 10 años de cárcel si era declarado culpable de los cargos. A medida que se acercaba el juicio, todo el mundo esperaba para ver si el joven de la USC sería condenado. Tras 3 intensos días de vista preliminar, el juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, Michael Pastor, tomó una decisión que dejó a todo el mundo estupefacto. El 26 de julio, el caso del pueblo contra Arman Premier fue sobreseído. Estos vídeos cambiaron las reglas del juego. Premier y la mujer estaban en Banditos Tacos and Tequila, cerca del campus de la USC, esa noche de abril y que las imágenes de seguridad mostraron a la mujer tirando, Premji cerca repetidamente y tratando de besarlo. Al final, las imágenes mostraron cómo ella lo sacaba del bar mientras esperaban un taxi fuera. Pero lo que sorprendió a todo el mundo fueron las imágenes en las que se veía a la mujer haciendo gestos sexuales a espaldas de Premji. La defensa argumentó que estos gestos, aparentemente dirigidos a uno de sus amigos, indicaban su voluntad de entablar relaciones con Premji. Había una cámara fuera que captó a la chica haciendo señas a su amiga de que iba a mantener relaciones sexuales con mi cliente, dijo el abogado de Premji. Premji declaró a la prensa que esa noche conoció a la mujer por primera vez y que mantuvieron relaciones sexuales consentidas. Afirmó que la mujer hizo gestos sexuales a su amigo 2 veces a sus espaldas. La defensa reforzó sus argumentos presentando un vídeo de vigilancia de Fluor Tower, la residencia donde vivía la presunta víctima. En esas imágenes se veía a la mujer registrando a Premji como invitado y a los dos subiendo juntos a un ascensor. Los abogados de Premji argumentaron que esto indicaba su intención de llevarlo a su habitación. La defensa destacó las acciones de la presunta víctima en el vídeo, como hacer señas a Premji para que subiera al ascensor y abrazarse. Argumentaron que estas acciones demostraban su voluntad de mantener relaciones sexuales consentidas con Premji. A medida que avanzaba la vista, la Fiscalía retiró uno de los cargos contra Premji, lo que suscitó dudas sobre la solidez de sus argumentos. El tercer y último día de la vista, el juez Pastor tomó una decisión. Desestimó el caso,
declarando que había indicios claros de que la presunta víctima había sido la iniciadora y que el vídeo de vigilancia mostraba consentimiento. Este giro inesperado de los acontecimientos dejó a Armand Premji y a su abogado, Harland Brown, aliviados y reivindicados. Premji expresó su fe en el sistema judicial, afirmando que sabía que no había hecho nada malo y que se alegraba de haber dejado atrás por fin este calvario. South Korean Hotel from Hell. Una noche en un hotel se convierte en una espeluznante invasión de la intimidad de más de 1000 personas. La policía descubrió una enorme red de cámaras ocultas en las habitaciones que retransmitían en directo a huéspedes desprevenidos. Según los medios de comunicación surcoreanos, miles de personas pagaban por ver las transmisiones en directo en un sitio web de cámaras espía. Imagínate que te registras en un hotel pensando que estás a salvo y seguro, pero descubres que los huéspedes de 30 hoteles surcoreanos han sido filmados en secreto y sus movimientos retransmitidos en directo para los clientes que pagan por ello. La historia comienza con una escalofriante revelación de la policía surcoreana. Anunciaron la detención de 2 individuos que habían estado utilizando cámaras web para espiar a unos 1.600 huéspedes de hoteles de 10 ciudades diferentes. Esta operación clandestina se había prolongado durante unos espeluznantes 6 meses, desde el 24 de noviembre de 2018 hasta el 2 de marzo. Los sospechosos, cuya identidad no se ha revelado, están acusados de retransmitir en directo a los huéspedes de casi 4 docenas de habitaciones repartidas en al menos 30 hoteles. ¿Te imaginas el susto y el horror que debieron sentir estos desprevenidos huéspedes al descubrir que sus momentos privados estaban siendo retransmitidos a desconocidos? El Departamento de Investigación Cibernética de la Agencia Nacional de Policía reveló los inquietantes métodos empleados por los culpables. Habían escondido cámaras de 1 milímetro en objetos cotidianos dentro de las habitaciones del hotel, como televisores, secadores de pelo y enchufes eléctricos. Estas cámaras eran tan minúsculas que no superaban la cabeza de un pequeño tornillo, lo que las hacía prácticamente indetectables a simple vista. Tampoco se dio el nombre de los hoteles afectados por este atroz acto, y la policía aclaró que no hay pruebas que sugieran su implicación en la trama. Sin embargo, la mera idea de que una violación de este tipo pueda producirse entre las paredes de cualquier hotel es profundamente inquietante. A medida que se profundiza en este escandaloso escándalo, resulta aún más inquietante. Los sospechosos llevaron sus actividades ilegales a un nuevo nivel creando un sitio web alojado en un servidor extranjero. Este sitio atrajo a más de 4.000 miembros, de los cuales casi 100 pagaban una cuota mensual de $45 por acceder a vídeos a la carta. La audacia y la crueldad de beneficiarse de la invasión de la intimidad de personas inocentes es realmente repugnante. La operación resultó ser alarmantemente lucrativa, con más de $6.000 antes de su cierre definitivo. La Agencia Nacional de Policía expresó su conmoción e incredulidad ante la situación. Afirmaron que aunque ya se habían dado casos de cámaras ilegales instaladas en hoteles, esta es la primera vez que sorprenden a individuos difundiendo vídeos en directo por Internet. No se puede exagerar la magnitud de este escándalo. Hubo un caso similar en el pasado en el que se instalaron, a escondidas, cámaras ilegales que se vigilaban de forma sistemática y secreta, pero esta es la primera vez que la policía pilla en la que se emiten vídeos en directo por Internet, declaró la policía. Si son declarados culpables de distribuir estos vídeos ilegales, los sospechosos podrían enfrentarse a graves penas, entre ellas penas de cárcel y una multa de unos $27.000. La prensa coreana informó de que las autoridades estaban decididas a hacer justicia a las víctimas y a enviar un firme mensaje de que no se tolerarán actos tan despreciables. Desgraciadamente, el escándalo del espionaje en hoteles surcoreanos no es un incidente aislado. El uso de cámaras espía para filmar a mujeres en baños públicos y otros lugares ha sido un problema creciente en el país en los últimos años. Sorprendentemente, solo en 2017 se denunciaron más de 6.000 casos, casi el triple que en 2012. Sin embargo, solo el 2% de los agresores fueron condenados a penas de cárcel. Esto pone de relieve la urgente necesidad de castigos más estrictos y un enfoque integral para abordar este problema generalizado. En 2018, miles de mujeres salieron a las calles de Seúl como parte de una campaña llamada «Mi vida no es tu porno». Exigieron penas más duras para quienes fueran sorprendidos filmándolas en secreto. El clamor público y las protestas arrojaron luz sobre la urgente necesidad de actuar contra estas actividades invasivas e ilegales. La vida de las víctimas de este atroz acto ha dado un vuelco. Imagínense la conmoción, la humillación
y la violación que deben de haber experimentado al descubrir que sus momentos más íntimos eran retransmitidos a desconocidos. El trauma emocional y psicológico que se les ha infligido es inconmensurable. Puede que muchas de las víctimas nunca se recuperen del todo de esta terrible experiencia. Cargarán para siempre con el peso de saber que se invadió su intimidad y se quebró su confianza. Las cicatrices dejadas por este escándalo servirán como recordatorio constante del lado oscuro de la tecnología y del potencial de explotación. El gobierno surcoreano, en respuesta a este escándalo, ha prometido tomar medidas rápidas para evitar que vuelvan a producirse incidentes de este tipo. Están trabajando en la aplicación de leyes y reglamentos más estrictos para disuadir y castigar a quienes se dediquen a actividades ilegales de vigilancia. Neighbor from Hell. Un hombre inyectando algún tipo de producto químico a través de la parte inferior de su puerta en su casa. Sabían que sus vidas podrían estar en peligro. En un impactante incidente que ha conmocionado a una comunidad de Tampa, Florida, un estudiante de química de Florida ha sido grabado por una cámara inyectando un agente químico, opiáceo, por debajo de la puerta de su vecino. Este acto perturbador, que fue captado por una cámara oculta, ha dejado gravemente enferma a la familia que vive en el condominio, incluido su bebé recién nacido. El estudiante, identificado como Xiuming Lee, de 36 años, se enfrenta ahora a múltiples cargos por delitos graves, entre ellos posesión de una sustancia peligrosa controlada y allanamiento de morada. La historia se desarrolla con Umar Abdullah y su esposa embarazada, mudándose a su nuevo apartamento, solo para encontrarse envueltos en una amarga disputa con su vecino de abajo, Xiuming Lee. Las tensiones aumentan y la familia empieza a experimentar síntomas inexplicables. Poco podían imaginar que el origen de sus sufrimientos se revelaría a través de una cámara oculta, poniendo al descubierto las escandalosas acciones de Lee. Todo empezó cuando Umar Abdullah y su mujer embarazada se mudaron a su nuevo piso en Tampa en junio de 2022. La emoción llenaba el aire cuando se embarcaron en este nuevo capítulo de sus vidas. La pareja fue recibida calurosamente por sus vecinos, que parecían amables y acogedores. Pocos sabían que su aparentemente tranquila existencia pronto daría un giro oscuro. A medida que los días se convertían en semanas, Abdullah y su esposa empezaron a notar un comportamiento peculiar por parte de su vecina de abajo, Xiuming Lee. Lo que empezaron siendo pequeñas molestias, como quejas por ruidos y discusiones sin importancia, pronto se convirtió en algo mucho más siniestro. Lee parecía tener una venganza irracional contra la joven pareja, haciéndoles la vida cada vez más difícil. Las tensiones entre Abdullah y Lee llegaron a un punto de ebullición, con Lee quejándose de perder el sueño e incluso afirmando oír cómo se movía el asiento del váter. La pareja no entendía por qué su vecino se obsesionaba con asuntos tan triviales, pero pocos sabían que esas quejas eran solo el principio de una pesadilla que jamás habrían imaginado. Con el paso de los meses, Abdullah, su mujer y su hija pequeña empezaron a experimentar síntomas extraños. Mareos, náuseas y vómitos se convirtieron en algo habitual en sus vidas. Al principio lo tomaron por una enfermedad pasajera, pero con el tiempo los síntomas empeoraron. Un día, mientras Abdullah estaba de viaje de negocios, un amigo pasó por su casa para recoger un paquete. Fue durante esta visita cuando el amigo notó un fuerte olor químico persistente en el aire. El olor se describió como más desagradable que el de un quitaesmalte y suscitó preocupación por la seguridad de la familia de Abdullah. Preocupado por el origen del olor, Abdullah se puso inmediatamente en contacto con profesionales para que investigaran. Llamó a la empresa de aire acondicionado para que comprobara si había algún problema, pero no encontraron nada fuera de lo normal. A continuación, un fontanero examinó el calentador de agua, ya que el olor parecía proceder de esa zona. De nuevo, no se detectó ningún problema. La preocupación de la familia creció a medida que el olor químico persistía, impregnando su casa. Decidido a encontrar respuestas, Abdullah incluso pidió ayuda a los bomberos. Sin embargo, sus pruebas tampoco fueron concluyentes, lo que dejó a la familia perpleja y frustrada. Ante las crecientes sospechas, Abdullah decidió tomar cartas en el asunto. Instaló una cámara oculta en el exterior de su piso, con la esperanza de captar cualquier actividad sospechosa que pudiera arrojar luz sobre el origen de su sufrimiento. No sabía que las imágenes que estaba a punto de descubrir revelarían una verdad espeluznante. Los días se convirtieron en semanas y la familia siguió soportando los misteriosos síntomas. Un día, la hija pequeña de Abdullah volvió a enfermar. Era el momento que estaba esperando. Corrió hacia la cámara oculta, con el corazón palpitante, y comprobó la grabación. Lo que vio en la pantalla le hizo temblar de incredulidad. Allí, agachado frente a su puerta, estaba Xiuming Lee, sosteniendo una jeringuilla llena de una sustancia líquida. Fue un momento de puro horror cuando Abdullah vio cómo Lee inyectaba el líquido en una grieta del marco de la puerta.
Por fin, encajaban las piezas del rompecabezas. El olor químico, los síntomas inexplicables y la escalada de tensiones con su vecino apuntaban a una verdad estremecedora. Xiuming Lee había estado inyectando un agente químico, opiáceo, por debajo de su puerta, causando daños a la familia de Abdullah. Lleno de una mezcla de miedo y rabia, Abdullah evacuó inmediatamente a su familia de la casa y se puso en contacto con la policía. Las autoridades no tardaron en detener a Xiuming Lee, que ahora se enfrenta a varios cargos por delitos graves, entre ellos posesión de una sustancia peligrosa controlada y allanamiento de morada. A medida que se desarrollaba la investigación, se descubrió que el líquido inyectado por Lee contenía una combinación de metadona e hidrocodona, dos potentes analgésicos opiáceos. El impacto de estas sustancias en la familia de Abdullah fue grave, con síntomas que iban desde falta de aliento hasta irritación de ojos y piel. Incluso un agente que estuvo expuesto a las sustancias químicas durante la investigación sufrió irritación cutánea y necesitó tratamiento médico. Las consecuencias de las acciones de Lee fueron de gran alcance y devastadoras. 4 meses después, se determinó que Lee sería expulsado de Estados Unidos. Cámara oculta. En Londres, Airbnb. Reportera. Tras mirar más de cerca, Le Brumen dice que fue su hijo de 15 años quien descubrió que había una cámara oculta en el interior. A las pocas horas, la familia avisó a la policía. Los investigadores londinenses ejecutaron una orden de registro y dicen que encontraron pruebas de vídeo de voyeurismo y que la pareja fue capturada en esos archivos incautados. Era un viaje aparentemente normal para Chloe Le Brumont y su pareja, James, cuando se embarcaron en una rápida escapada a Londres, Ontario, para asistir al popular festival de música Rock the Park. Pocos sabían que su estancia en un Airbnb se convertiría en una pesadilla que jamás habrían imaginado. La habitación era pequeña, solo una cama, un escritorio. Estaba muy limpia, era sencilla. No le dimos importancia, no pensábamos pasar mucho tiempo allí, cuenta Le Brumen. La emoción llenó el ambiente cuando Chloe y James llegaron al Airbnb, una habitación dentro de la casa familiar de los anfitriones. Fueron recibidos por un amable huésped de la casa que les indicó su habitación. La pareja se instaló, sin saber el peligro oculto que acechaba entre sus paredes. A la mañana siguiente, cuando la pareja se disponía a regresar a casa, James se apresuró a recoger sus pertenencias. Con las prisas, cogió por error un objeto que creía que pertenecía a Chloe. Sin que ellos lo supieran, este inocente error desencadenaría una cadena de acontecimientos que acabaría con su sensación de seguridad. A los pocos minutos de abandonar el Airbnb, Chloe y James recibieron una llamada inesperada del anfitrión. La voz al otro lado de la línea afirmaba que faltaba un cargador de la habitación, un cargador que supuestamente pertenecía a un huésped anterior. La pareja dijo que enviarían el cargador al anfitrión cuando pudieran. El comportamiento del anfitrión se intensificó rápidamente, bombardeando a la pareja con una avalancha de mensajes de texto. Lo que empezó como una petición de devolución del cargador, pronto se convirtió en una frenética exigencia de devolución inmediata. A medida que los mensajes seguían inundando sus teléfonos, el tono del anfitrión pasó de la urgencia a la amenaza. Advirtió a Chloe y James de que si no devolvían el cargador sin demora, se les cobraría una cuantiosa suma de $70. El comportamiento del presentador fue en aumento. Frenéticamente, molestó a la pareja con mensajes de texto, diciendo que tenían que devolver el dispositivo inmediatamente, o les cobraría $70. No se imaginaban que su alegre comentario pronto se vería ensombrecido por una escalofriante revelación. Fue el hijo de 15 años de Chloe quien descubrió la verdad. Mientras inspeccionaba el cargador, descubrió algo espeluznante, una cámara oculta en su inocente exterior. Chloe: nos sentimos muy presionados para devolver este cargador. ¿Qué pasa con este cargador? Debe haber oro dentro de él. Esto es básicamente la cámara. Conscientes de la gravedad de la situación, Chloe y su familia no tardaron en ponerse en contacto con las autoridades. La policía londinense respondió rápidamente, ejecutando una orden de registro y descubriendo pruebas de vídeo de voyeurismo. Los archivos incautados revelaron que Chloe y James no eran las únicas víctimas de este atroz acto. Pocas horas después de que Chloe y su familia denunciaran la cámara oculta a la policía, los investigadores del Departamento de Policía de Londres entraron en acción. Armados con una orden de registro, peinaron meticulosamente la habitación de Airbnb, decididos a descubrir la verdad que se ocultaba tras esta perturbadora violación de la intimidad. A medida que los investigadores profundizaban en su búsqueda, se confirmaron sus peores temores. Descubrieron pruebas innegables de voyeurismo, en las que no solo aparecían Chloe y James, sino también otros huéspedes desprevenidos que se habían alojado en la habitación antes que ellos.
La policía londinense no tardó en identificar al autor de este acto despreciable. Avinash Samal, de 41 años y residente en Londres, fue detenido rápidamente y acusado de un delito de voyeurismo. La detención conmocionó a toda la comunidad y muchos se preguntaron cómo era posible que semejante violación se produjera en su propio patio trasero. Chloe y su marido se sintieron aliviados de que la policía hubiera actuado con rapidez y llevado al autor ante la justicia. Sin embargo, las cicatrices emocionales dejadas por esta experiencia traumática tardarían en curarse. Descubrimos que la cámara tenía una opción de retransmisión en directo, así que empiezas a pensar en eso. ¿Quién estaba viendo esto? ¿O quién podría haberlo estado viendo?, dijo Chloe a la prensa. En respuesta al incidente, Airbnb, la popular plataforma en línea de alquileres a corto plazo, emitió un comunicado en el que hacía hincapié en su política de tolerancia cero hacia las cámaras ocultas. Aseguraron al público que el anfitrión responsable de la violación había sido eliminado de la plataforma y al huésped que denunció el incidente se le reembolsó el importe íntegro. Chloe también dijo que su historia debería servir de ejemplo y advertencia a quienes alquilan Airbnbs para que estén atentos a su entorno, comprueben la habitación a fondo y busquen cosas fuera de lugar. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los recuadros que aparecen en pantalla para ver contenidos similares.